estamos en vivo. Saludos a los que están por Facebook. Vamos a estar estudiando en Romanos capítulo 12 y vamos a comenzar en el versículo 17 de Romanos capítulo 12. ¿Están todos en Romanos 12? Gracias por responder. Romanos 12, versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, hoy en día, nuestra sociedad está sedienta de justicia. La gente quiere que cuando nos hacen mal, les paguen enseguida, les retribuyan. Y lo podemos ver en muchos ámbitos. Y yo sé que le suena enseguida, muchas cosas le van a venir a la cabeza de nuestro contexto actual. Y nosotros queremos que la gente pague. Queremos que la gente, si hizo algo malo, que pague, que la justicia entre en acción. Pero hoy día vamos a ver por qué la venganza, nosotros no deberíamos vengarnos de nadie. Y por qué nosotros no deberíamos tampoco desearle el mal a ninguna persona. Punto número 1. Y es que lo vimos, lo leímos, la venganza es de Dios. El versículo 19, lo volvemos a leer, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si nosotros tratáramos de tomar la venganza por nuestra cuenta, es como que nos estuviéramos atribuyendo un deber que solo constituye a Dios. La venganza solo le pertenece a Él. Y ahora hay que entender a qué nos referimos con venganza. La busqué en la RAE y tenía dos definiciones. La primera dice: satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos. Y segundo, castigo o pena. Entonces, cuando Dios hace venganza, se venga, es un castigo o una pena por algo que se hizo. Como por ejemplo, cuando dice que bendeciré a quienes os bendijeren y maldeciré a quienes os maldijeren. Eso va a Israel, al pueblo de Israel. Por eso nosotros respetamos y amamos a Israel, porque es el pueblo escogido por Dios. Cuando Dios, por ejemplo, hace cumplir esa promesa, se refiere a una venganza, pero no por satisfacción como nosotros lo entendemos. Dios no se venga por motivo de satisfacción, sino que aplica el castigo porque es justo. Nosotros, por otro lado, buscamos la satisfacción. Yo creo que la primera definición va más para nosotros, y la segunda, el origen de la palabra. Pero nosotros queremos que las personas que nos hacen mal sean castigadas. Y nosotros con nuestro corazón humano pensamos que es lo correcto. Decimos, por ejemplo, si una persona nos insulta o insulta a un familiar, nosotros le queremos golpear y nos enojamos. Y nosotros pensamos en ese momento que eso está bien. E incluso si otras personas de afuera pueden decir: no, está bien lo que hiciste. Sí, está bien, correcto. Porque en nuestro corazón humano pensamos lo correcto. Pero Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y me gusta ese pasaje de Jeremías porque nos habla de tres personas: aquellos que confían en el hombre, aquellos que confían en Dios y aquellos que confían en su corazón. Y la verdad es que los que confían en el hombre y en su corazón les va muy mal. Dice: maldito el varón que confía en el hombre. Pero cuando confiamos en Jehová es distinto. Y entonces nosotros como humanos no podemos ejercer esa justicia que solo puede ejercer Dios. Y otro versículo que nos habla un poco de esto es Santiago 1:19. Si me pueden acompañar a Santiago 1:19 y el versículo 20. 19 y 20 vamos a leer. Dios es el único juez justo que toma las decisiones correctas. Y Dios jamás tomaría decisiones movidas por un corazón perverso, porque Dios no tiene un corazón perverso. Nosotros sí, por otro lado. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, en momentos donde nos hacen algún agravio, nosotros nos enojamos y tomamos decisiones que a nuestros ojos y a los ojos de tal vez muchas personas son justas, pero no, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es por eso que el versículo anterior nos insta a estar escuchando más que hablando, algo que en lo personal me cuesta bastante, pero estamos trabajando en eso. Pero es importante, todo hombre sea pronto para oír, por eso tenemos 2 orejas y 1 boca, tardo para hablar y tardo para airarse, enojarse. Y se refiere a airarse cuando nos hacen algún mal, porque sabemos también que la Biblia nos dice airaos, pero no pequéis. Y es normal que nosotros nos enojemos por situaciones injustas, situaciones que nos molestan. Como por ejemplo, si alguien nos habla acerca del aborto, a mí me molesta que se estén asesinando bebés y que la gente crea que eso es normal. Pero, y lo promueva. Pero dicen no pequéis. O sea, yo no debería entrar en una discusión y ponerme a pelear con alguien por temas como esos. Por supuesto me molesta, pero hasta ahí nomás queda. Entonces deberíamos ser tardos para airarnos. Y si nos enojamos por alguna razón justa, no debemos pecar. Un ejemplo bíblico de cómo la ira nos lleva a tomar malas decisiones es Moisés. Cuando Moisés se enojó porque el pueblo era desobediente, golpeó la peña cuando Dios le dijo que tenía que hablarle. Y es interesante, en Números 20:10 vemos la respuesta que le dio Moisés al pueblo. Y dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Es como que estuviera como enojado, como diciendo, ya, rebeldes, ¿quieren agua de la peña? ¿Quieren agua de la peña? Y le pega 2 veces, le hace, y yo me imagino que le haber pegado fuerte. Y esa respuesta era una respuesta prepotente, una respuesta enojada. Y recordemos que la Biblia dice que Moisés era, como no había hombre más manso como él en toda la tierra. Y aún así él respondió, y es porque era un hombre. Era un hombre que también tenía un corazón perverso y que se dejó mover por sus emociones. Y vemos que su ira no obró la justicia de Dios y por esa acción que cometió no pudo entrar a la tierra prometida. No era algo a la ligera. Entonces, primero, la justicia solo puede ser aplicada por Dios. La venganza es de Dios. Es una atribución de Dios y no nos corresponde a nosotros. Segundo punto. Si nosotros hiciéramos la venganza, nosotros no haríamos justicia. No sería justo. Nuestra naturaleza quiere regocijarse en el sufrimiento ajeno. Por ejemplo, usted puede buscar en YouTube, por ejemplo, videos de karma instantáneo. Nosotros no creemos en el karma, obviamente. Para los que no saben qué es la creencia de que hay como una fuerza universal y que le da a la gente como lo que se merece. Si yo, por ejemplo, le hago una zancadilla a alguien, si me caigo después por haberle hecho las zancadillas, eso fue karma. Eso es lo que la gente cree. Entonces, esos videos existen. Y uno puede ver, por ejemplo, yo recuerdo haber visto un delincuente que estaba tratando de robar a una señora en la calle, la cartera, y arriba estaban bajando balones de gas. Entonces lo vieron y le tiraron un balón de gas en la cabeza. Y los comentarios así decían cosas como, oh, qué satisfactorio, oh, estos videos me relajan, qué bueno. Y vemos que la gente quiere que las personas que hacen mal paguen. Y les gusta. Y usted puede buscar, y hay muchos videos, recopilaciones de 10, 15 minutos de videos de ese estilo. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Proverbios 24, si me pueden acompañar al libro de Proverbios, el capítulo 24 y el versículo 17. Veamos cuál es la comparación entre la actitud humana y la actitud bíblica. Proverbios 24, 17 dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Entonces, comparemos esa actitud de regocijarnos, decir, qué bueno que le dieron su merecido, a luego leer esto y decir, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Porque incluso nos podría salir el tiro por la culata y dice que por alegrarnos de la desgracia de nuestro enemigo, Jehová puede que aparte su enojo de él. Entonces, nosotros, cuando nos ocurren percances de ese estilo, la idea es mantener la calma. Vamos a ver un poco después cuál es la actitud que debemos tener.
Pero la actitud correcta no es regocijarse. Eso no es lo que el Señor desea. Y ahora, quizás alguno me podría decir, Salmo 58:10, hermano Nacho, dice, y lo voy a leer, Salmo 58, versículo 10, se alegrará el justo cuando viere la venganza, dice. Sus pies lavarán la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Entonces uno podría leer hasta ahí. Y uno podría decir, entonces sí, hay que regocijarnos en la venganza. Pero hay que ver el objeto del gozo que nos está diciendo aquí el Salmo. Miren, nos dice, se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavarán en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Y después dice, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Cuando uno ve venganza y ve que el Señor obra, uno no tiene que alegrarse porque le fue mal al impío. Lo que se está alegrando, el justo que se menciona en el Salmo, se alegró de que realmente hay un Dios que juzga en la tierra. Ese fue su gozo, saber que Dios está juzgando en la tierra, que Dios es justo. Y es muy distinto regocijarse porque a alguien le fue mal, a regocijarse porque, wow, realmente Dios obra en esta tierra y es justo, y obra. Y puedo ver su mano obrando. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, él se regocija en la venganza, pero no en la caída del impío. Se regocija en que Dios está juzgando en la tierra. Entonces, hay que ser cuidadosos. Entonces, con esto podemos ver de que si de nosotros dependiera la justicia, estaríamos bastante mal. Y es por eso que uno puede ver hoy en día los sistemas judiciales a nivel mundial. Es que siempre hay imperfecciones. Siempre hay gente inocente que va a la cárcel. O siempre hay gente culpable que sale libre. Y es porque nosotros no podemos obrar de manera justa, de manera perfecta. Ahora bien, nuestro sistema, no estoy diciendo que vayamos en contra del sistema, para nada. La Biblia nos dice en Romanos 13 que nosotros debemos sujetarnos a nuestras autoridades, por supuesto. Pero me refiero a de que aún así estas instituciones que debemos respetar muchas veces no son perfectas. Y es por eso mismo, porque nosotros no podemos obrar con la justicia de Dios. Y nunca vamos a poder hacerlo. Entonces, si nosotros vemos al enemigo caer, nos debemos regocijarnos, debemos... y ahora vamos a ver lo que debemos hacer. El punto número 3. Dios nos pide que toleremos y que perdonemos. Mateo 5. Si me pueden acompañar a Mateo 5. Mateo 5, versículo 38. Estamos en el Sermón del Monte. Y el Mateo 5, versículo 38 dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Entonces, hoy en día también es muy común el ojo por ojo y diente por diente. Cuando uno es ofendido, es lógico, es razonable que yo me defienda y que la otra persona pague por lo que hizo. Cuando uno ve, por ejemplo, las detenciones ciudadanas, yo quisiera ser cualquier persona en el mundo menos el delincuente que está ahí amarrado, porque le dan duro, le amarran, le insultan, le hacen de todo. No estoy diciendo que la persona que está ahí es inocente, pero ahí podemos ver de que las medidas que se toman no son justas, son desmedidas. Y aquí lo que la Biblia nos está mandando es que nosotros tengamos una actitud distinta. Quien está hablando es Jesús, a quien muchas veces la Biblia se refiere a él como justo. Y él nos manda que tengamos una actitud tolerante, una actitud de servicio, de que si nos piden que hagamos algo, hagamos el doble, de que si nos golpean en la mejilla, por eso dicen que demos la otra mejilla. De ahí viene esa frase. Entonces nosotros jamás deberíamos devolver a cualquier persona mal por mal, pero mucho menos a un hermano de la fe, a alguien de la familia de la fe. En primera de Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Este versículo sí fue dado bajo un contexto de iglesia, pero el otro versículo no, el que dijo Jesús no. Entonces Jesús nos está diciendo de que no debemos hacer mal a nadie. Pero aquí como que Pedro estuviera recalcando, mucho menos deberías hacerle mal a alguien que es un hermano en Cristo. Si un hermano en Cristo te ofende, no deberías devolverle esa ofensa, todo lo contrario. Porque tenemos que ser consecuentes. Debemos pensar que nosotros también somos pecadores, nosotros también nos equivocamos,
nosotros también ofendemos a los demás, y es por eso que nosotros deberíamos estar siempre mentalizados en que si un hermano nos ofende, bueno, la verdad es que ese hermano es pecador, yo también, no puedo juzgarle, y deberíamos ser capaces de perdonar y también de pedir perdón. Y eso fue algo que estuvo estudiando el pastor, lo estuvimos viendo el miércoles en la transmisión. Yo no quiero meterme tanto en el tema porque se abordó bastante bien, pero la manera de pedir perdón, lo habíamos visto, era decir, era disculpa, fue mi culpa, no lo volveré a hacer. Y el otro era, te perdono y no lo volveré a mencionar. Porque ese es el perdón de Dios. Cuando Dios nos perdona, no nos vuelve a recordar nuestros pecados, porque una vez somos salvos para siempre. Y no nos vuelve a decir, pero ¿te acuerdas en tu vida pasada? Para nada. De hecho, la Biblia nos dice que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces, nosotros vimos que nosotros debemos aplicar el perdón hasta 70 veces 7 con nuestros hermanos. Y es difícil aplicarlo. Pero me hace recordar también, hubo un caso en Estados Unidos de un asesino serial que mató mucha gente. Y había un caballero, bueno, mató a muchas personas, y lo que pasó fue que después que él se entregó, declaró todo. Las familias podían dar un testimonio frente de él. Y toda la gente decía, ojalá te pudras en la cárcel y sufras, te odio, y cosas terribles, horribles. Pero hubo una persona que se le acercó y le dijo, señor, no me acuerdo el apellido del caballero, pero le dijo señor y su apellido, usted me ha hecho difícil vivir con las creencias que yo tengo. Dios dice que perdonemos, así que lo perdono. Y me acuerdo que el asesino tuvo la cara seria todo el rato, pero cuando le dijeron eso se puso a llorar. Y es porque le mostraron un poco de un perdón que es inhumano. Eso no es normal, nadie haría eso. Pero es porque esa persona no era como cualquier otra persona. Y ese es el perdón y la actitud que deberíamos tener cuando nos ofenden. Y un ejemplo bíblico puede ser, por ejemplo, José con sus hermanos. José, yo creo que todos conocemos con las series que pudo ser pastor de la vida de José, del pozo al palacio. Y sabemos que José fue vendido por sus hermanos, sufrió porque fue esclavo, después estuvo, trabajando para Faraón, y cuando le estaba yendo bien, de nuevo le fue mal, estuvo encarcelado. Y al final, si uno ve en retrospectiva, le fue bien a José. Pero los hermanos le vendieron. Entonces, yo no sé cómo habría reaccionado si mi propia familia me hubiera vendido como esclavo. O también podemos pensar en David con Saúl. David amaba a Saúl, amaba a su hijo Jonatán, eran amigos, eran casi hermanos, eran muy cercanos. Y David también respetaba al rey, porque sabía que era el rey que Dios había escogido, Saúl. Entonces, que Saúl lo quisiera matar, le dolía. Y David tuvo las oportunidades de vengarse. Tuvo 2 oportunidades en donde David pudo haber matado a Saúl, pero cortó su manto y le mostró mostrándole el manto de que pudo haberle matado, pero no lo hizo. Y aún así Saúl nunca entendió. Pero podemos ver que incluso en el Antiguo Testamento ya está ese principio de perdonar, ese principio de tolerar, de colocar la otra mejilla, de no vengarse por nuestra propia mano, porque la venganza corresponde a Dios. Hay otros versículos, recuerdo en 1 Samuel, no los anoté, pero donde gente agradece y dice, gracias por no dejarme vengarme por mi mano, porque ellos sabían que eso no era lo que el Señor deseaba, ni era la voluntad de Dios. Y ahora ya, para ir concluyendo, volvamos a Romanos 12. Romanos 12. Y el versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué deberíamos estar en paz con todos los hombres? La respuesta es muy simple, porque nosotros tenemos una misión en este mundo. El Señor no nos proporcionó la salvación a algunos para que algunos la disfrutáramos. El Señor la proporcionó a todo el mundo, pero no todo el mundo sabe eso. Y nosotros, los que conocemos ese mensaje, deberíamos estar urgidos en hacérselo llegar a otras personas. Entonces, si nosotros somos gente vengativa, somos gente con rencor, que no perdona, difícil que estemos cumpliendo la gran comisión que el Señor nos dejó. Y es por eso que debemos estar siempre
con ese perdón inhumano, ese perdón ilógico, que no es de este mundo. Y la gente va a decir, wow, ¿por qué lo perdonaste? Van a decir. Y ahí es donde uno puede llegar y explicarles acerca del perdón de Dios, de que esas personas son pecadoras, merecen el infierno, pero que Dios aún así les está dando una oportunidad. Les está dando esta oportunidad de creer en Jesús, de entender de que nada podemos hacer para salvarnos, pero que alguien pagó ese precio en una cruz. Y es por eso que nosotros deberíamos estar constantemente llevándonos bien con las personas. Tratar de, en cuanto dependa de nosotros. ¿Por qué? Porque es verdad que no nos vamos a llevar bien con todos. Eso es obvio. Pero en cuanto dependa de nosotros. O sea, si la persona se lleva mal con usted, que sea no culpa suya. Que a lo mejor sea una persona que odia a los cristianos y que uno le dice que es cristiano y bueno, no quiero ver nada contigo nunca más. Ahí probablemente no podamos hacer nada. Pero si depende de nosotros, llevémonos bien con las personas. Para que esas personas puedan obtener esa justicia de Dios que se nos menciona en Romanos 5. Si me acompañan rapidito a Romanos 5 para ir terminando. Romanos 5, el versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa justicia con la que obra Dios, nosotros podemos ser justificados por eso. La justicia de Dios es un atributo que le pertenece a Él y que nosotros podemos obtener a la hora de ser salvos. Porque de ninguna manera podemos obtener una justicia similar. Pero a la hora de ser salvos, nosotros obtenemos esa justicia y somos justificados. Entonces, yo jamás voy a poder ser tan justo lo suficiente como para poder ir al cielo. Pero ahí es cuando entra la salvación. Y ahí es donde yo puedo decir, ahora he sido justificado. Y ahora mis pecados han sido lavados, borrados, borrón y cuenta nueva. Y ahora yo tengo seguridad de salvación. Y yo no tengo miedo de eso. Y sí, es verdad, voy a seguir pecando en mi vida. Pero ahí es donde yo me tengo que arrodillar, pedir perdón, rehacer mi relación con el Señor. Pero yo no pierdo mi salvación. Nosotros somos justificados en su sangre. En el versículo 9 nos dice eso. Estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces, ya para ir resumiendo y concluyendo, la venganza es solo de Dios. Y la venganza la entendemos como un castigo. Cuando alguien hace algo que a Dios no le agrada, está la venganza. Dios es un Dios justo, pero no nos corresponde a nosotros. Nosotros no debemos tomar venganza por nuestra mano propia porque no vamos a hacer justicia. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer un juicio justo, pero Dios sí. Entonces nosotros debemos esperar en Él, colocar la otra mejilla y siempre ser capaces de perdonar. Acompáñenme orando. Padre, le doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de congregarnos y por la oportunidad de aprender más acerca de lo que era la venganza, Señor. Lo que es tu venganza, nosotros tenemos que entender de que no nos corresponde, Señor. Ayúdanos a tener un carácter perdonador, Señor, como el de tu Hijo, Señor. Ayúdanos a ser tardos para irarnos, ser capaces de tolerar a las demás personas, a respetarlas, Señor, y sobre todo a perdonarlas, Señor. Sabemos que tuya es la venganza, que tú obras según tu justicia, Señor, tu perfecta y santa justicia, y ayúdanos a esperar en ella, Señor, a entender de que tú tienes el control y que todo lo que haces para los que te aman, esas cosas suceden para bien, Señor. Damos gracias por todo y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a terminar la transmisión, no sé si habrá algún mensaje por acá. Tu mamá estaba viendo online. Saludos, hermana Marisol. Y también estaba saludando el pastor, me parece. Efectivamente, ahí está. Saludos, manda el pastor.